Tenemos el honor de tener con nosotros a Liliana Vanegas Ramírez. Ella es maestra en gobernanza global, internacionalista, activista en contra de la trata de personas y luchadora social. Cuenta con una experiencia laboral de 15 años en la educación media superior y es presidenta de la Fundación Camino a Casa AC, Sistema de Refugio de Atención Integral para menores víctimas de trata de personas en la modalidad de exploración sexual comercial infantil. 4 años de experiencia como activista y promotora de valores en contra de la TDT como una forma de violencia estructural. Actualmente es presidenta de la Fundación Ali Rahab AC, Sistema de Atención a Sobrevivientes de Trata de Personas, caminando a la autonomía financiera y una vida libre de violencia. Y cerrando con broche de oro, le dejamos el escenario a la maestra Vanegas. Buenas tardes, muchísimas gracias a la facultad y a todas las personas que hicieron posible este evento por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartir mi causa. Mi causa es la esclavitud moderna o su otro nombre es trata de personas. Y más que nada es una plática de sensibilización y de conocimiento general, porque oímos, ¿no?, términos ahí aislados, todavía el término trata de blancas, tenemos tabús, mitos y no sabemos bien y no actualizamos qué es la esclavitud humana, cuáles son sus modalidades y cómo nos daña y cómo nos afecta como sociedad. También al final, para cerrar, hice una pequeña investigación para vincular discapacidad, accesibilidad y trata de personas, que también hay una relación que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Entonces damos inicio. Muchas gracias, Jackie. Bueno, vamos a empezar por definir este término, que es trata de personas, que no lo conocemos, no lo sabemos, y vamos a ver trata de personas. Vamos a ver mitos, los mitos sobre lo que hemos escuchado, si me puedes hacer favor, qué son los mitos sobre la trata. Y escuchamos que la explotación sexual se llama trata de blancas, ¿verdad? Este término ya no existe, es un término que se acuña durante el mercantilismo, cuando los exploradores europeos hacia, no sé, 1400, 1500, empezaron a hacer las grandes rutas comerciales hacia Asia y el Medio Oriente. Entonces luego llevaban de compañía a sus mujeres, y los árabes, cuando voltean a ver una mujer árabe, se les hace como exótico, sensacional, maravilloso, mostraba la cara. Entonces empieza ahí a comerciarse a las mujeres blancas, y de ahí se acuña ese término, y hoy por hoy ya es totalmente fuera de lugar e incorrecto y atemporal utilizar este término, porque las mujeres explotadas sexualmente, que es una modalidad de trata, ni son puras mujeres ni son blancas. Ya no existe la esclavitud, ya se abolió. Abraham Lincoln abolió la esclavitud, y de ahí se viene una cadena internacional de abolición de la esclavitud. Sí existe, y vamos a ver vamos a ver datos ya más adelante, que en ningún momento de la humanidad, como hoy en el siglo XXI, no ha habido tanta esclavitud, incluyendo culturas antiquísimas que la tenían como una institución social perfectamente lícita, desde los griegos, los fenicios, y era una institución válida. Pues nunca ha habido tanta esclavitud como la hay hoy en día. Otro mito es que solamente les pasa a las personas en pobreza y en vulnerabilidad extrema, ¿no? Y eso no es cierto. Tenemos la maravilla de las redes sociales y del mundo globalizado y interconectado, y esto ha hecho que se potencie la trata de personas en modalidades que la mente humana no pudiera imaginar. Eso le pasa a las personas en pobreza, migración forzada, quienes no se cuidan en los antros, ¿no? Vamos a ver vulnerabilidades, vamos a ver quiénes estamos expuestos. Hay estadísticas, y quiero darles este dato, que nosotros como organización
nuestra fuente de información viene de los organismos internacionales que también muchos desconocemos, dedicados específicamente a sondear y a medir la trata de personas, porque quienes son países líderes en trata de personas no reportan obviamente sus cifras reales. Y además tenemos un problema estructural que México es un gran ejemplo, que quienes reportan no haber trata, como en el municipio de Metepec, que ya se recibieron 2 medallas porque es un municipio libre de trata. No es que no, esa es una pésima noticia, porque cuando no hay trata es porque no hay vinculaciones al proceso y no hay denuncia. Entonces eso no existe. Entonces, ¿qué tiene que ver con los narcos? Ese es un mito que sí es cierto. Mientras más delincuencia organizada hay y más puertas se le cierren al comercio del narcotráfico, más se van a abrir las puertas para que los delincuentes organizados se dediquen a beneficiarse de las personas, y que en los países desarrollados sí se atrapan a las personas y aquí no. Y entonces tenemos casos porque no imaginamos el gran negocio que es la trata de cuello blanco, y que vivimos en una sociedad misógina en todo el mundo, en donde la mujer, desafortunadamente, por mucha lucha que hagamos las personas feministas, no nos quitamos este estereotipo que la mujer puede ser cosificada y es vendida y es moneda de cambio y es estímulo para los varones, y todos los negocios, los grandes negocios lícitos e ilícitos, gubernamentales o privados, se cierran con una chica hermosa en las piernas, y entre más jovencita pues es un galardón más grande, ¿verdad?, para quienes las usan. Entonces, en los países desarrollados, donde hay mucho dinero, hay más infraestructura para cubrir estas redes negras de gente que tiene su mente un poquito enferma. Y bueno, que la trata y el abuso sexual es lo mismo, ¿no? Y que solo le pasa a las mujeres también. Vamos adelante. Las realidades, si podemos ir acá, las realidades es que la esclavitud existe y es el segundo crimen más rentable del mundo. Cuando yo empecé en el 2019 a luchar contra la trata, bueno, ahorita la persona que me hizo el favor de leer mi semblanza, no soy directora de la Fundación Camina Casa, fui, pero ya no lo soy. Ya ahora Mari Rajab es la organización que en compañía de varias colaboradoras iniciamos, pero cuando yo empecé en el 2019 era el tercer crimen. Primero era el comercio de drogas, después era el comercio ilícito de armas. Se pueden imaginar con las guerras que hay ahorita en el mundo, la millonada que se genera con el comercio de las armas, y hasta sabemos, bueno, a mí como politóloga me toca ver que se provocan las guerras a propósito, y que un mismo país le vende a amigos y a enemigos para levantar las economías y para levantar la economía mundial. Ahora imagínense que la esclavitud humana ya superó el contrabando de armas, y vender personas es más rentable que vender armas. Entonces, como les decía, hay más esclavitud hoy que en ningún momento de la historia humana. Y hoy la esclavitud se llama trata de personas, o esclavitud moderna, y la esclavitud moderna tiene 11 modalidades que vamos a ver un poquito, no tan a detalle, pero sí las vamos a mencionar para visibilizarlas. La trata de personas sucede en todos los contextos sociales, toda la gente es vulnerable. Hay un 57% de la humanidad es vulnerable a caer en algún esquema de trata. No quiere decir que toda la trata es violenta, ni que toda la trata utiliza los mismos mecanismos de terror, pero sí que más de la mitad de la población es vulnerable a caer en algún esquema si estamos hablando de un negocio que genera tanta ganancia. La trata de personas sucede en todos los contextos sociales, también les pasa a personas privilegiadas. Hay mayor vulnerabilidad, obviamente, mientras peores son las condiciones de vida, o como la pobreza, la migración, la condición de las personas en estado de guerra, donde abunda la inseguridad estructural. Quien alza la mano, quien vive en un país con inseguridad estructural, ¿verdad?
cuando no hay Estado de Derecho, hay trata de personas. ¿Y en qué consiste la trata? Vamos a ver en qué consiste la trata. La trata consiste en anular la voluntad de una persona con la finalidad de utilizarla para beneficiarse económicamente de ella. Hay muchos métodos y tenemos métodos de enganche y métodos de captación para la trata de personas, pero básicamente vamos a anular, a pensar que una persona es despojada de todos sus derechos, que la persona ya no es dueña de sí misma ni de su voluntad, y que encima de eso, de que sus derechos son anulados, tiene que generar ingresos con su vida, con su cuerpo, con sus posibilidades humanas para beneficiar a otra que está, y eso consiste en brindar servicios de los que otra persona u otra cadena de valor, otro grupo de personas se van a beneficiar también de manera económica, ¿no? Entonces vamos a ver la definición oficial. La agenda de la trata viene tarde a la humanidad. Hasta el año 2000, en el seno de las Naciones Unidas, en la sección para la droga y el delito, que es UNODC, Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, se sientan los Estados miembros de la ONU a ponerle nombre y apellido a la esclavitud humana, porque imagínense una institución que existe desde la historia de la humanidad y hasta el año 2000 se sientan a ponerle nombre y a identificarla como un crimen, un terrible crimen humano. Y en esta reunión en Palermo, Italia, se genera el famoso protocolo de Palermo, que es una base de ley internacional para ser adoptada por los países miembros y que se baja a los códigos penales de los estados-nación y que debe ser llevada a sus estados internos al nivel federal, y debe de tener todos los tipos penales para poder crear una infraestructura que la persiga y que la ataque y la combata y rescate a las víctimas de trata. Entonces, esta definición dice que es la captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de personas recurriendo a amenazas, uso de la fuerza u otras formas de coacción, como rapto, fraude, engaño, abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad, que no necesariamente tiene que ser una vulnerabilidad extrema, sino que puede ser la misma sensibilidad de la persona de ser manipulada. La concesión o recepción de pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Las características de la trata. Es un problema social que atenta directamente contra el derecho a la libertad humana, la dignidad y a una vida libre de violencia. Para que sea trata tiene que tener 3 elementos y 3 actores: el tratante, que en el caso de la explotación sexual se llama padrote, proxeneta, la víctima y el cliente, que es el que demanda el servicio. Y aquí nos vamos a topar con unas corrientes modernas que defienden la prostitución como trabajo digno. Imagínense que si yo hoy me quisiera parar y decir, hoy yo me voy a prostituir voluntariamente porque lo considero, quiero ser una sexoservidora, para yo ejercer ese trabajo que sería considerado entre los 3 de más alto riesgo de la humanidad, y que mi vida pues tendría una expectativa como de unos máximo 7-8 años, si yo la ejerciera de manera voluntaria, tengo que renunciar a 8 derechos humanos fundamentales. Entonces, ¿ustedes creen que si yo renuncio a 8 derechos humanos fundamentales, hay dignidad? ¿Es compatible con el término dignidad?
Entonces es un debate y son corrientes, pero yo me he parado en foros en la UNAM, en donde se defiende y se lleva una persona que testifica que quieren ejercer la prostitución porque eso las dignifica. Y quienes perseguimos la trata, pero más que nada quienes recibimos a las víctimas destruidas en nuestras manos para ser reconstruidas, estamos en la corriente precisamente contraria, porque no creemos que haya ninguna dignidad en una persona que no sabemos, pero una persona en condición de prostitución en un lugar común y corriente donde la vemos, como en la Ciudad de México, las calles de Sullivan, la Merced, la Central de Abastos, puede llegar a recibir 50 actos sexuales en una noche, en una jornada de trabajo. Y cuando tú escuchas los testimonios de estas chicas, no puedes creer que exista quien se levante a defender la prostitución como un trabajo digno. Entonces, otra característica de la trata es que se puede ejercer en forma individual y también en forma de red. Y también les quiero dar otros datos porque a mí me gusta mucho aterrizar en el lugar donde vivimos. Vivimos en el Estado de México. Cuando yo dejo la Fundación Camino a Casa, que recibía a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de la explotación sexual comercial, el 80% eran originarios del Estado de México. En las 11 modalidades, pero más la sexual. Y adivinen, ese mismo porcentaje eran explotados por sus propios padres biológicos. Tenía 2 hermanitas, que les vamos a decir hoy, a poner un nombre, Iris y Marcela, que las tuvimos que devolver porque no pudimos controlarles las crisis psiquiátricas que les daban en Villa del Carbón, en un pueblito. Lo único que había en ese pueblo era una hilera de taxis que bajaban a la gente a trabajar a la civilización, y la mamá todos los días las pasaba de taxi en taxi. Aquí tenemos que manejar media hora para encontrar horrores que pensamos que existen en un universo paralelo. Las modalidades son las siguientes: la explotación laboral y la explotación laboral infantil. Ahí la ONU incluye a los niños soldados, pero ya hay una nueva modalidad que también se está manejando, que es los niños reclutados por el narco. Y todos vimos esas terribles noticias del rancho Izaguirre de Jalisco, y por los peritajes se deduce que todos esos menores secuestrados eran secuestrados para 3 modalidades de trata dentro del narcotráfico, que eran el sicariato, a niños sicarios, niños soldados para el narcotráfico, niños halcones, que son los que avisan, los que suben a los cerros y avisan si vienen avionetas, si vienen convoys, si vienen operativos, y los niños narcomenudistas o mandaderos. Y esas son modalidades que entran en lo laboral, pero al ser delincuencia organizada ya tienen una como submodalidad, que son los niños sicarios. Y todos esos niños en este rancho que encontraron en Jalisco, obviamente los vamos a encontrar en los lugares en donde reside y opera los grandes cárteles de la droga. Tenemos la segunda, que es la esclavitud. Existe como tal la esclavitud hereditaria. Tenemos este tema del cacicazgo en México. Todavía existe quien nace dentro de una familia en la condición de persona del servicio, pero como su papá ahí vivió y ahí lo criaron, pues la voluntad de sus hijos le pertenece al patrón, y parece una mentira, pero todavía existe. Y es esclavitud vil, o sea, tú me perteneces, tú no tienes derecho a decidir una vida porque eres mío. O que les dejan una niña abandonada, la recogen y la utilizan para el servicio toda la vida porque ni siquiera la adoptan como hija, ni le dan una dignidad ni una restitución de derechos, simplemente ni la registran porque ella llegó para servir. La condición de siervo está ligada a las deudas, y esa también es una herencia de la colonia, de la institución de la hacienda. ¿Se acuerdan de la famosa tienda de Raya? En donde
se moría el jornalero y sus hijos tenían que seguir pagando la deuda. Bueno, pues ahora, ¿qué creen? La nueva modalidad, los montadeudas. Los montadeudas extorsionan, o sea, incurren en como 8 delitos, pero uno de ellos es la trata de personas, porque esclavizan les cobran unos intereses tan caros por unos préstamos miserables, y la gente acaba sirviéndoles y haciendo su voluntad o hasta prostituyéndose para pagar esas deudas. La trata de personas nunca va a ser, de ninguna modalidad va a ser un crimen solitario, siempre va a estar asociada a otras modalidades de trata o a otros crímenes. A las personas que se someten en modalidades muy fuertes, las tienen que drogar para que aguanten. Entonces es un tema muchísimo más complejo. Y luego tenemos el matrimonio obligado, que también lo romantizamos y nos lo imaginamos allá en Pakistán, en Afganistán, en Turkmenistán, y vemos fotos de National Geographic donde vemos a la chiquita con el musulmán acá con su turbante. También no tenemos que manejar más de media hora a la tierra caliente para encontrar. Yo recibí en la fundación 2 niñas. A una la vendió su papá por 5,000 pesos en Chiapas, y a otra en Guerrero la cambiaron por una vaca. Niñas de 10, 12 años, 5 años, la de Chiapas tenía 5 años cuando se la vendieron al tío por 5,000 pesos. El tío se la llevó a México y a los 6 años ya la estaban prostituyendo. No existe, eso no se da en un universo paralelo, se da aquí, en nuestro entorno. Abramos nuestros ojos. La explotación sexual comercial, que otra forma, y una vez la toco, es la prostitución. La explotación de la prostitución ajena se llama explotación sexual comercial, y explotación sexual comercial infantil, así se llama el delito. Nunca, una vez en un foro, me invitaron a dictaminar unos trabajos de investigación por una facultad de Derecho de una universidad, y me expusieron la prostitución infantil. Y lo dejé exponer todo al chavo y le dije, mi corazón, te tengo una mala noticia. Lo que acabas de decir no existe. Porque un niño, ¿quiénes son los garantes de los niños, de los derechos de los niños? Los adultos. Un niño menor de edad no tiene un niño de 5 o 6 años no tiene ni siquiera que saber para qué sirve el sexo. Y los que los tenemos que cuidar y proteger somos los adultos, y no nada más el gobierno, la sociedad y quienes les acompañamos. No existe la prostitución infantil, no existe. Existe la explotación sexual comercial infantil. Existe gente enferma que gusta de tener relaciones con los niños, y ahora en estas teorías modernas que les digo, también dentro de los colectivos de diversidad hay una corriente espantosa que quiere incluir ahí el gusto por la pedofilia, o sea, como preferencia sexual. Lo existe, hay páginas. No me puedo ir tan a detalle porque es algo muy complejo, pero imagínense cómo estamos como sociedad, que ya se quiere incluir entre una de las tantas preferencias sexuales que se haga lícita el gusto voluntario de tener sexo con ellos. Entonces, son realidades, ¿verdad? Los trabajos y servicios forzados, la mendicidad forzada, y vamos a ver ahorita en dónde se dan. El tráfico de órganos o células en seres humanos vivos, robo y venta de bebés, el vientre subrogado, que no está legislado, es trata de personas. Con los seres humanos no se comercia de ninguna manera, ni con sus órganos, ni con sus tejidos, ni con sus células, ni con nada. El ser humano no está en la venta. La experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Y todas estas cosas las oímos, las escuchamos, pero como que queremos pensar, ¿verdad? Que son leyendas urbanas, y desafortunadamente no lo son. Y el matrimonio infantil que ya mencioné, y la explotación sexual comercial infantil. Y la trata de personas, vamos a ver qué derechos humanos violan.
el derecho humano a la libertad de opinión, expresión, pensamiento, conciencia, religión, el derecho a no ser sometido a esclavitud y servidumbre. O sea, hay un derecho humano específico donde nadie te tiene por qué robar tu voluntad. El derecho a no ser sometido a penas, torturas ni tratos crueles e inhumanos, el derecho a la propiedad individual y colectiva, a la privacidad, a la honra, a la reputación. Fíjense, en esto de la reputación, como no vemos, ¿no? Y tenemos por cultura y tradición estos términos de la mujer de la vida alegre, el oficio más grande del mundo, el tacón dorado, como si fuera alegórico. Vamos a obras de teatro, de aventurera y más aventurera, y fue en un cabaret en donde te encontré. Y yo tengo una amiga compañera de trabajo del lugar en donde yo trabajaba, que dentro de su testimonio que ella fue prostituida, vivió la esclavitud sexual de los 12 a los 16 años. Su recuerdo más amargo, les digo cuál es. Ella hizo una cuenta de sus 40 a 50 clientes durante esos años y le salió la friolera de 400,000 violaciones en su vida. Pero su recuerdo más horrible, ¿saben cuál era? Que ella era una niña de 12, 13 años y estaba ahí en la Merced. Pasaban las señoras a hacer el mandado con los niños y le decían: vente para acá, guácala, porque está una vieja prostituta. Hay dignidad en la prostitución, ¿ustedes saben? Ellas, lo demás lo ha superado porque ha sido manejada con un programa maravilloso, minucioso, y hoy es una gran activista internacional, y ese siempre lo testifica como su peor recuerdo. El derecho a la libre circulación y libre elección de residencia, un matrimonio, a la protección de la familia, los derechos relativos al trabajo y a la asistencia social, el derecho a la educación y al libre desarrollo de la persona. Todos esos derechos anulan la esclavitud humana. Y bueno, vamos a ver actividades comunes en donde no podemos identificar la trata porque está como velada, pero donde podemos abrir los ojos para ver qué hay ahí. Y vemos las trabajadoras del hogar. También hubo una noticia hace como 3 años de una ex Miss Puebla, concurso de belleza, que las descubrieron en una red que se traía chicas de Zacapaxtla. Pero a mí, ¿qué creen? Me ha pasado, mi esposo es de Puebla y tenemos una red de amigos allá, y a unos amigos muy cercanos de nosotros en su fraccionamiento. Esta chica que es tan común en Puebla, van a la Sierra de Puebla, que está muy cerca, se traen a chicas de Zacapuastla, de Cuetzalan, de la Sierra Negra de Puebla, y entonces llegan con la mamá, las señoras fresas, y le dicen: me voy a llevar a sus chicas, y aquí le dejo un dinero, y yo las voy a cuidar como si fueran mis hijas. Y esas niñas llegan a la casa y empiezan desde las 6 de la mañana, o si la mujer está recién parida, se para todas las tomas de la noche la chica a darle el biberón. Y luego esta vecina de nuestros amigos le dice: oye, es que la señora no me ha pagado. ¿Desde cuándo? Pues es que ya tenemos acá 4 meses, pero cuando le digo que si me paga mi sueldo, me dice que cuando me lleve a mi casa se lo va a dar a mi mamá porque así le prometió. ¿Qué creen que sea eso? Es esclavitud. Y esta señora que era ex Miss, la encontraron en una casa de seguridad con una chica que se pudo escapar y denunció, y había como 12 muchachas en esas condiciones de esclavitud para servicio. Y sí existe, o sea, claro que existe. Tenemos, en Estados Unidos no saben cómo controlar el tema de las salas de spa. Es una modalidad que a los americanos les encanta. Ya es difícil identificar cuando los centros holísticos o spas no llevan a cabo la actividad de la trata de personas sexual. Eso es una forma, es una máscara, entre comillas, porque ya todo el mundo sabe que esos lugares, a eso van los hombres y las mujeres a buscar servicios sexuales.
Y aterrizando en el sector de la arquitectura y la construcción, pues aquí tenemos industrias como la minería, la metalurgia, la construcción y la manufactura de muchos temas en donde las personas no tienen derechos laborales y tienen un trabajo físico bien fuerte. Yo me di a la tarea de hacer una pequeña investigación y entonces a mí no me queda otra más que decirles como arquitectos que cuidemos este tema. La accesibilidad pues es llevar a las personas con discapacidad a ejercer sus derechos, ¿verdad? Entonces vamos a cuidar como profesionales de la construcción la cadena de valor de lo que hacemos. Toda la cadena de valor puede estar llena de tratos. Que se respeten los derechos de los trabajadores de la construcción, que son quienes hacen efectivos nuestros sueños, ¿verdad? Hacen reales nuestros sueños. Nosotros lo creamos en nuestra mente, utilizamos los conocimientos adquiridos durante nuestra carrera, lo visualizamos, lo soñamos, ¿y quiénes lo hacen realidad? Pues que estos trabajadores tengan una dignidad, que sus horarios de trabajo sean bien remunerados, sus horas extras y su dignidad respetada. Y también cuando se construyan o se diseñen hoteles y centros holísticos, yo traigo aquí que me acaba de regalar mi jefa de un trabajo que quiero mandar un saludo. Yo trabajo ahorita en 2 colegios en preparatorio, uno es el Colegio Nuevo Continente de Metepec y el otro es el Colegio México Bachillerato de Acoxpa en la Ciudad de México. Este es el Corazón Azul de la Trata y es una capacitación que les invito a buscarla, y que es una capacitación para identificar la trata en los servicios turísticos. Tuve la oportunidad de tener esa capacitación y ¿cómo se llama? Y los hoteles son los lugares especiales para captar menores de edad y jovencitos y jovencitas para la prostitución. Entonces, cuando hagamos un compromiso con un cliente que quiere un hotel, decirle, me necesitas firmar este documento en donde tu hotel va a ser un hotel, va a ser libre de trata. Y a nosotros nos enseñan a visualizar que cuando va un menor de edad con un adulto, lo paremos, lo cuestionemos y que demuestren que hay un parentesco, una relación que no sea posible trata de personas. Entonces tenemos también la maquila textil, sabemos, toda la moda rápida, vamos a ver lo que compramos, ver lo que consumimos, porque ahí sí, tanto en el centro de México como en los lugares de maquila, a lo mejor Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, en los lugares de mucha maquila textil, el norte, Chihuahua, Baja California, donde hay maquiladoras, hay mucha trata de explotación laboral. Entonces esta moda rápida de las marcas rápidas y las que llegan por internet de China están llenas de mano esclava. Los servicios de edecanes, acompañantes, escorts, son lugares donde inevitablemente va a haber explotación sexual. Las caravanas migrantes, el contexto migrante podría ser el tema de una conferencia de un día. El contexto migrante es donde se dan todas las formas. Aquí hay una diferencia de términos, tráfico y trata. En Estados Unidos, trata de personas se dice human trafficking, pero en México trata y tráfico son 2 delitos diferentes. Traficar con seres humanos es el secuestro, utiliza el tráfico de personas también. Traficar personas no es necesariamente trata, sino es movilizar a la gente de manera ilícita o donde hay también extorsión de por medio, como lo que hacen los polleros. Entonces, en México traficar es movilizar ilegalmente a personas individuales o grupos de personas. Entonces, todos estos trailers abandonados en el desierto o en las carreteras de Estados Unidos donde se mueren porque se ahogan, se asfixian, eso es tráfico de personas. Pero aparte fueron extorsionadas porque se les quitó el dinero, porque se les prometió que se iban a llevar a un lugar, pero eso no es trata de personas como tal. Y en Estados Unidos es el mismo término para tráfico y trata. Eso es importante. Los empleos por internet, maravillosos. Mira, no tienes que saber nada
mándame una foto y yo te voy a mandar para un avión mañana y vas a ganar una lana. Y eso lo podemos promover hasta en las aulas, en los salones, en las familias, en cualquier contexto, porque no existe el trabajo donde no sepas nada y ganes mucho. Esa es una forma de enganche para que te prostituyan. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Estos niños de Jalisco, que les digo, del rancho Zaguirre, pues así fueron enganchados con la promesa de un trabajo, donde sus papás los mandaron ilusionados, hasta les consiguieron el dinero para ir, porque les iban a pagar un dinerito y la gente tiene necesidad. El sector turístico está lleno de trata, ni entrar en tanto detalle, porque pues es bien obvio. Las empresas que no cumplen con la ley laboral están incurriendo en explotación laboral. Las tiendas de fast fashion, las familias, hogares disfuncionales, con o sin violencia, negocios familiares. También de aquí de Toluca rescatamos a una chica que ha resultado brillante, está a punto de terminar su carrera. Su papá era un ex militar, con otro militar la mandaba, ve a cuidarle a los niños al general, y adivinen la cuidada de los niños. No, imposible de creer. Y todo el sector del transporte es parte de la cadena de la trata. Ni modo que lleguen que hagan un operativo en Calzada de Tlalpan y que hay una hilera de taxis allá afuera y ellos no están involucrados en la red. Pues ellos son los que están afuera de los antros y que quieren sexo pagado, y los llevan, y en el hotel residen los padrotes y ellos les pagan una lana a los taxistas y a los franeleros, porque digo que los franeleros no sepan a qué están llegando, ¿verdad? La trata es un negocio en red, es un crimen en red. No, es muy contada la trata individual y personal. Y los servicios de transporte, servicio plataforma, entrega de comida, ya ven que ya se vetó el ofrecer servicios sexuales en los periódicos, ya tiene muchos años que se hizo eso, pero se siguen poniendo. Fuimos a Veracruz de vacaciones hace unos años y todavía siguen poniendo estas tarjetitas con muchachas en bikini para que hables y solicites el sexo. De eso tiene que ver, y ponen a repartidores a llevar, traer, etc. Y vamos a ver los principales métodos de enganche: los empleos engañosos, el 44%, aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas, el 34%, el enamoramiento, que era el antiguo padrote de Tenancingo, Tlaxcala, que tiene una fama así tremenda de que era la explotación sexual por excelencia. Esa modalidad ya viene en declive, ya con el aumento de las posibilidades online, ya no es la mayor, pero por los años 90 y 2000 era un boom, y sí existe ese pueblo, sí es cierto que no puedes entrar a él, que si entras en el coche te abordan hasta que te sacan, y si insistes en estar te matan, sí es cierto, y que están unas casas inmensas en un pueblito que no das un peso, y tienen unos cisnes que son el nivel de padrote y de jerarquía que tiene cada padrote ahí, y que a los niños se les educa desde chiquitos para ser padrotes, sí es cierto, y que hay una pasarela en el baile como la flor más bella del ejido, desfilan las niñas desde los 12 años y ya las tienen visibilizadas para prostituirlas, sí es cierto. Pero enamoraban a las muchachas, esta modalidad de que las esperaban afuera de las secundarias, y las enamoraban, las hacían sus novias, se las llevaban a vivir, tenían con ellas 1 o 2 hijos para utilizar a los chiquitos como ancla de chantaje, y a los 2 o 3 años, con toda la paciencia del mundo, las llevaban a prostituir en Puebla. Y me da coraje porque, bueno, mi familia es de Tlaxcala. Tlaxcala, el estado de los padrotes, adivinen el primer lugar, para empezar, Tenancingo está en la frontera donde inicia Puebla, y el primer lugar donde llevaban a las chicas de Tenancingo a prostituir para iniciarlas en el negocio es el centro de Puebla.
y después las llevaban a Ciudad de México y hasta hay redes internacionales donde las exportaban a Nueva York, a Japón, a Asia. Y también tengo testimonios que las cosas más crueles y más denigrantes que pudieron haber vivido las víctimas fueron en los países asiáticos, porque esas personas piensan también de otra manera y tienen otra cosmovisión. La promesa de ayuda, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar adelante, yo te voy a conseguir trabajo, y el engaño en general, ¿no? Muchas formas de engaño. Y bueno, vamos a ver ahora lo actual, el presente de la trata. La trata como red está ligado a, obviamente, ese dinero que se obtiene de la explotación de las personas tiene que ser lavado. Tiene que ver con la migración, con la prostitución, que aquí les digo que se confunde la prostitución voluntaria con la prostitución. El 90% de todo lo que parece prostitución es trata. Esas son cifras de la organización Coalition Against Prostitution de Francia, de la organización CELES de Francia, de la UNODC, el reporte Walk Free, que es cada 3 años, y de una organización australiana que se llama Rescue Freedom, que depende de la organización A21, que es una de las íconos luchadores en contra de la trata. Como les dije al principio, ningún país va a reportar sus cifras reales. Y además, los que no tienen la ley aterrizada en sus códigos penales no van a perseguir el delito. Y la gente no denuncia, ni siquiera tienen un referente de denuncias. Entonces los datos son totalmente inválidos. Los datos oficiales ni los toman en cuenta las grandes organizaciones que luchan contra la trata. Entonces tiene que haber corrupción e impunidad, porque les digo, hay gente, y ya no voy a entrar en Honduras, pero en Estados Unidos pues sabemos que el caso Epstein, que era una red de cuello blanco donde estaban involucrados cualquier cantidad de celebridades, actores, actrices, mujeres, hombres, millonarios, empresarios, hoteleros, políticos, príncipes. Y vean esa serie si están interesados en el tema. Digo, no es nada agradable, pero esas son redes archimillonarias. Y también, bueno, pues ahora tenemos el tema de toda la migración de Venezuela y el famoso Tren de Aragua, que también es una red de todo tipo de explotación humana. Entonces tenemos que está relacionado con secuestros, desapariciones, las madres buscadoras, que tenemos en aumento las cifras de desapariciones en este país, aunque se diga lo contrario. Muchas de las personas desaparecidas son para trata de todas las modalidades. Y como les digo, mientras más puertas se les cierran al narcotráfico, más se vuelve una opción la esclavitud humana. Y tenemos bueno, ya vimos, la puedes pasar, es la rentabilidad que ya les dije de la trata. Y nada más aquí aumentar un dato: entre más en la explotación sexual, entre más joven es la víctima, más caros pagan los servicios. Por eso nuestros niños y nuestros jóvenes no están seguros, porque esta gente horrible que demanda esos servicios quiere cada vez carne más joven. Entonces, de acuerdo a la organización Walk Free, hoy en día hay aproximadamente 46.9 millones de personas viven en esclavitud. 46.9 millones de personas. En México tenemos 130 millones de mexicanos. O sea, como qué porcentaje, 45, casi 47% sería de la población mexicana, imagínense. O sea, ¿cuántas Tolucas? No estamos hablando de cifras menores. Y de esas, 25% son infantes, 54% son niñas y mujeres. O sea, infantes nos referimos a menores de edad. Y las mujeres, que como en todas las vulnerabilidades que como persona de las ciencias sociales, todas las vulnerabilidades y desigualdades
recaen principalmente sobre las mujeres. Y tenemos que 22 millones de ellas están en matrimonios forzosos y 27.6 millones viven en explotación laboral. O sea, imagínense el matrimonio forzoso. De la organización Work Free, que tiene una muestra como de 139 países, 70 y tantos países no tienen legislado el matrimonio infantil como delito. Entonces está fuerte. Y luego el 93.3% de los casos de trata de personas no son denunciados. Entonces ustedes digan lo de las cifras, tiene una lógica, ¿verdad? Adelante. Y hoy en día en México no existe un censo que mida estadísticamente cómo se vive la trata de personas en el país. Las cifras que emite el INEGI son cifras de denuncias y vinculaciones a cosas. Con estas estadísticas del 93% que no denuncia, pues imagínense. Y bueno, sí tenemos 23.520 personas de cada 100.000 habitantes en México son víctimas de trata según el INEGI. Aún así son las cifras grandes, pero nunca se van a acercar a la realidad, porque tenemos estados, sobre todo los estados en donde está instalada la delincuencia organizada como Sinaloa, Tamaulipas, que no tienen la ley de la trata aterrizada con todos sus tipos penales y todas sus, o sea, fiscalías especializadas y toda la infraestructura para perseguir. Los centros turísticos en donde más trata de personas hay son, ya lo sabemos, en Tijuana, que ya ahí se va dando con Tailandia en cuanto a la explotación sexual comercial infantil. Vienen, los principales clientes son señores que vienen de Canadá, de Estados Unidos y de los países nórdicos y compran el viaje todo pagado, ya incluyendo el servicio sexual de niños de todas las edades. Se los dan en un menú como carne. Y eso antes existía en Tailandia y en Vietnam, y hoy México también es el proveedor y de chiquitos captados para la pornografía. La pornografía tanto de adultos como infantil es una actividad en donde las actividades que se ven en escena por lo general son reales. Entonces los niños que son expuestos pues tienen un margen de vida de 2 o 3 meses. Entonces es una cosa fuerte, ¿no? Ay, lo siento mucho romperles el corazón, pero y bueno, después de la pandemia, la ONU saca su siguiente reporte y da estas conclusiones, ¿no? Porque la pandemia nos hace podernos conectar vía remota y durante el año de la pandemia disminuye la trata en físico, pero la mente humana se degenera horrible por el encierro y a mediano plazo las cifras se potencian espantosamente porque ya juntan las dos cosas. Entonces aumenta el 70% del uso de difusión de sitios de pornografía, aumenta el 72% de la violencia intrafamiliar, lo que aumenta la vulnerabilidad, se agravan y desbordan los problemas de salud mental, hay una crisis económica y el aumento del más del 50% de uso de sitios de apuestas, videojuegos, películas, entretenimiento y violencia. Y bueno, nosotros en México lo que de los mitos que les decía al principio, que en los países desarrollados sí se persigue la trata, no es cierto. Nuestra ley, que es la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas y la atención a las víctimas de estos delitos, porque quienes perseguimos la trata no podemos hacer una sola cosa. Cuando ya tienes una víctima en la mano, te tienes que salir a gritar para prevenirla. Entonces, para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata y atender a las víctimas de estos delitos, porque son personas que quedan destruidas y que ya nadie, que el mismo gobierno ya no sabe qué hacer con ellos. Pero donde está aterrizada, como en el Estado de México, es la buena noticia.
la ley con todos sus tipos penales. Aquí en Patlacincas tenemos la Fiscalía de la Mujer y ahí hay una Fiscalía de Trata. Y ahí sí mandan un operativo, y yo tuve la fortuna de ser amiga de la maestra Guillermina Cabrera, que fue la fiscal de trata por varios años, que sí hacía, porque todos los niños que me llegaban a la fundación, ella los había rescatado y nos rogaba para recibirlos, aunque ya no nos cupieron. Y estos chiquitos, si no son seguidos de manera individual y personal, que ese es el problema por el que está atorada la fundación que tengo el honor de presidir, si no son tratados de manera lenta, individual, son organizaciones de muy bajo impacto social, porque tienes que seguir a cada niño. Atender a una víctima al mes te cuesta alrededor de 20,000 pesos, porque necesita una atención integral, psicológica, psiquiátrica, educativa, un proyecto, voluntariado. La gente no quiere apoyar estas fundaciones porque nada más vas a acabar apoyando a 30 personas al año. Son programas muy caros que requieren de mucha artesanía humana y social para poder sacar adelante a estas personas. Entonces tenemos esta ley de la trata y en México sí funciona, y la ley de la trata ya la quisiera tener España, que es el principal consumidor de sexo pagado en Europa, y ya la quisiera tener Italia. Y adivínense, los países muy muy desarrollados como Holanda, que tenían a las mujeres en vitrinas en Ámsterdam, y era su orgullo nacional ser tan open mind, que la mujer es tan objeto que lo pones en un aparador para que lo compre su cuerpo. Otro tabú que no les dije, porque no quiero ser cruel al principio, es ellas lo disfrutan. Imagínense nada más la aberración. Y llegó la penúltima alcaldesa de Ámsterdam y abolió las vitrinas, porque es efectivamente el símbolo, dijo ella, eso es la vergüenza de Holanda, no el orgullo de Holanda. Cosificar a la mujer no es un juego, ni es una gracia, ni es un logro de la apertura mental. Entonces tenemos consecuencias a nivel individual. Ajá. ¿Podemos verla? Si le picamos en... las personas en cualquier modalidad quedan con lesiones, con efectos de la violencia, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos forzados, hasta 3, 4, 5 abortos forzados, las chicas que las meten a la prostitución, el riesgo de muerte, el daño psicológico, psiquiátrico profundo e irreversible. Sus cerebros se encogen, entre más chiquitas o chiquitos los empiezan a explotar, ellos encienden el área de la supervivencia y apagan la cognitiva. Entonces tuvimos chicas que por más que las metimos en todos los programas del gobierno para que les estimularan, nunca pudieron ni siquiera aprender a leer. Y tenemos las consecuencias sociales, que es el riesgo de volver a ser víctima, de revictimización, desde el proceso en el que son disque rescatadas, los procesos en donde no hay una ley vigilada de los procesos, que haya vigilancia de los procesos, ellas son vulneradas, lastimadas, ofendidas y revictimizadas en el proceso de su disque rescate, ¿verdad? El rechazo por parte de su familia, el rechazo de la comunidad, las culpan. Tengo una chica que ayudamos en la fundación, que es una niña brillante que está estudiando la carrera de química farmacobióloga, y regresó a su casa a hacerse cargo de sus 2 hermanitas adolescentes, pero dice que la chiquita todavía no la perdonó, cuando su mamá y su padrastro la empezaron a vender sexualmente a los 11 años. Aquí en rumbo a Tenancingo, en un pueblito de esos de por ahí, de pasando Metepec. Entonces la vergüenza, todavía sienten culpabilidad. Hay deserción escolar, desintegración familiar, son estigmatizadas para toda su vida. Y bueno, pues tenemos propuestas y tenemos prevención. Tenemos que la trata tiene unas raíces que ya vimos, que están en la vulnerabilidad y en la descomposición social,
y tenemos a las personas que son más vulnerables, que son las personas en peores condiciones socioeconómicas. Sin embargo, hay una apertura para una vulnerabilidad mucho más amplia. ¿Y cómo podemos prevenir? Informándonos, educando a otros, conociendo las formas en que opera la trata, como el engaño, las ofertas de trabajo, de estudio, promesas, viajes, etc. Desconfiar de las ofertas demasiado buenas para ser verdad, proteger nuestra información personal, mantenernos en comunicación constante con las personas que amamos y que viven con nosotros y que nos cuidan, fortalecer nuestras redes de apoyo, no comunicarnos con extraños, no creerle a cualquiera, no tener amigos desconocidos, no hacer amistades en línea, no caer en apuestas. Las apuestas son una forma de extorsión, son una forma de succionarte tu voluntad y de hacerte esclavo por deuda también. Entonces, y tenemos aquí 1, 2, 3, infórmate sobre la trata de personas, identifica patrones, evita consumir productos y servicios relacionados con la trata. Ya tratamos los del sector de la arquitectura y del sector de la construcción, ¿verdad? Y bueno, estamos aquí preparando también un tema de discapacidad y trata, porque es una modalidad que me pidieron un colectivo por la discapacidad, me pidieron que hiciera un estudio y estamos encontrando cosas increíbles, como las personas con discapacidad, por su falta de acceso a empleos dignos, también son enganchadas por el internet, para actividades sexuales y para actividades muy horribles. Y eso va en aumento, porque si nosotros excluimos a las personas, a cualquier persona, la dejamos expuesta a caer en esas redes, de esas garras de depredadores que están buscando personas en vulnerabilidad. Y denunciar cualquier actividad. Ahorita les pasamos los números de denuncia, que son los mismos. Ahí dice Puebla porque lo llevé a una conferencia en Puebla, pero aplican para toda la República. Y sensibilizar, informar a las personas, visualizar a las víctimas, promover el cierre de las vulnerabilidades como el uso responsable de las redes sociales. La pornografía sería igual otro tema, pero esta página Fight the New Drug Organization.org, síganla por favor, porque ahí hay tips para vacunar dispositivos para los menores, para ver las secuelas en el nivel cerebral. La pornografía segrega en el cerebro un boost tóxico de químicos que el cuerpo genera, que es igualmente adictivo que las drogas químicas. Igualmente daña el cerebro y es altamente adictivo, es más adictivo que el mismo cuerpo. Entonces, imagínense nuestros niños, las secuelas que tienen cuando no filtramos los medios de comunicación y los dejamos con la nana iPad o con la nana computadora, y no vemos y no revisamos y no filtramos lo que ellos reciben. Hay ahora sitios de internet que emulan Peppa Pig y todos los personajes de moda, y es pornografía escondida. Entonces tú lo ves y juras que el niño está jugando y le están mandando mensajes subliminales que abren y ven pornografía. Y un niño que se adecúa a la pornografía ya está a un peso del enganche. También nos tocó en la organización donde yo trabajaba ir a rescatar a 2 niños, uno en la estación del norte de Ciudad de México y otro en Tasqueña, que ya se iban con un tratante disfrazado de niño gamer y que le había mandado el boleto del camión para que lo alcanzara, porque él ya le había regalado 8,000 puntos, ya lo había hecho llegar, entonces ya iba a concursar en un concurso internacional, pues se tenía que ir a Monterrey porque allá era la sede. Y ya estaba el depredador esperándolo en Monterrey y ya el niño a punto de subirse al camión. Sí existe, no es falso. Tú puedes ayudar a erradicar una cultura que permite la trata de personas.
Mientras aumente la pobreza y la desigualdad, pues va a aumentar la trata. Mientras existe un estado ineficiente en sus diferentes niveles y poderes, va a existir la trata. Mientras prevalezca una cultura de machismo, misoginia y vejación contra la mujer, va a haber trata de personas. Este famoso discurso de es que si prohíben la prostitución, los hombres, ¿cómo se van a desahogar? Imagínense, ¿somos animales o somos personas? O sea, en la cultura machista, el hombre, toda la sociedad tiene la obligación de satisfacer sexualmente al hombre, porque si no es peor. Quitar estas mentalidades, reconstruirnos, deconstruir el viejo patrón que tenemos que ha causado tantos estragos en la sociedad y descomposición social, y reconstruirnos como seres humanos y reconsiderar nuestros valores. Mientras haya demanda de servicios, sin clientes no hay trata. La única forma de acabar con y de minimizar la explotación de la prostitución ajena es castigando al cliente. Ya se hizo en Francia, ya se hizo en Alemania y se está promoviendo en España. Que tú buscas sexo pagado y te meten a la cárcel. Y eso es lo único que ha bajado los índices. En Alemania, en el aeropuerto de Frankfurt, ya te estaba esperando el taxi para llevarte, porque la prostitución era perfectamente legal. Ahora la modalidad que se está promoviendo en Europa para disminuir la prostitución en aumento ha sido castigar al cliente, que es el generador económico del negocio. Y mientras no se controlen los temas de seguridad como la delincuencia organizada, que también está directamente asociado con un gobierno fallido, no. Y los luchadores contra la trata tenemos las 3P de la ONU también: prevención, persecución y protección de las víctimas. Como les dije ahorita, es un ciclo, no podemos hacer una sola cosa. Yo no me puedo quedar sentada en mi casa mientras levanto mi organización callada. Yo tengo que salirme a gritar, porque si no grito, menos me oyen. Y como les dije, ahí es una polémica, ¿verdad?, de las mujeres que queman al ángel de la independencia. A mí me roban una hija y no es el ángel el que voy a quemar, todo el Palacio Nacional. No justifico la violencia, pero tenemos que tener esa sensibilidad para defender a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños y a toda persona que pueda ser privada de todos sus derechos humanos. Y si como sociedad no sentimos eso, entonces, híjole, hay que recuestionarnos también nuestro propósito en la vida, ¿no? Muchas gracias. Por esta maravillosa exposición que nos participa la maestra, no sé, iniciamos la etapa de preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, ok, de los 3 manos empezamos. Muchas gracias. Sí, a sus órdenes. Buenas tardes. Primeramente, agradecerle la charla, y solo lamento que no haya más personas para escuchar, porque me parece que lo que aquí se ha hablado es esa raíz de contenido y de compromiso que tiene que tener la investigación. Y yo siempre he dicho, la investigación, si no resuelve problemáticas sociales profundas e incómodas, entonces no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy valiente el realizar este tipo de trabajos. Todo mi reconocimiento, toda mi admiración, y claro, sí se nos parte el corazón entender que esto está sucediendo, y no en situaciones lejanas, que no tendría que ser un aliciente tampoco, ¿no? El hecho de que esté lejos no significa que no importa, pero qué difícil es sentirnos vulnerables y darnos cuenta que esto que hemos platicado durante toda la mañana, la vulnerabilidad es igual que la diversidad, es de todos somos vulnerables porque todos somos diversos.
Así es que, bueno, realmente yo solamente tengo una pregunta, que es una pregunta muy interna, porque, insisto, mi admiración es muy fuerte. ¿Cómo le hacen para no tener miedo? Porque están enfrentando aparatos de grandes intereses, de gente muy poderosa, de redes internacionales, y eso implica poner en juego la integridad misma. Bueno, se necesitan de muchas cosas para poder hacer nuestro trabajo con pasión y con tranquilidad. La primera es el apoyo familiar. Si tu familia te acompaña, no te sientes solo. Sí se enfrenta, pero afortunadamente no soy la única, somos muchas personas que nos dedicamos a esto, y nos hemos dado cuenta que en los años que hemos ido avanzando en alzar la voz, y al destaparse grandes casos, como el caso de Epstein, como el caso de Trevi Andrade, como la ley Sasha, la ley Sasha Sokol, así va a ser un parteaguas que sale en México de que cómo es posible que un productor pueda engañar a toda una sociedad y a todo un sistema, y hacer como que su pareja tiene 14 años. Pero fíjate el trauma de una víctima, cómo ha tenido que transcurrir 30 y tantos años para que ella pudiera siquiera hablar. Entonces, por ejemplo, las hermanas de la Cuesta son amiguísimas mías. Carla de la Cuesta y sus hermanas fueron víctimas de Trevi Andrade, y ella ahorita está en España porque a partir de que sacó su libro, pues empezó a recibir amenazas, pero sí a Carla de la Cuesta no la han podido tocar, porque también su voz tiene poder, y su voz abre ojos, y su voz mueve autoridades. Entonces vamos detrás las que seguimos, ¿no? Y también la fe, ese es otro elemento muy grande, porque eso es algo muy respetable, pero uno tiene una fe y uno tiene una confianza en una protección mucho más allá de lo físico, y en eso nos agarramos y salimos con mucha confianza de que estamos haciendo el bien y que tenemos una protección especial. Sí, eso contesta su pregunta. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Octavio Matujano y soy estudiante de la especialidad de Accesibilidad Universal. Y bueno, tengo más que preguntas, algunos comentarios que me gustaría destacar. Primero, qué bueno que visibilicen esta situación de la trata de personas, que me parece que tiene que incomodar también en esos espacios, ¿no? Y tiene que obviamente visibilizarse, ¿no? No nada más en espacios de facultades de ciencias sociales, de derecho, ¿no? Sino también venir aquí a arquitectura y hablar, dialogar, tener un diálogo con estudiantes que nos dedicamos al urbanismo, a la arquitectura, y sobre todo hacia poblaciones vulnerables, ¿no? Sin embargo, hay algo que sí me gustaría destacar. Primero, mencionó que esta cuestión de la pedofilia, ¿no? Hay que decirlo como tal, la pedófila, que se quería relacionar también con la parte de la diversidad sexual y de género, ¿no? Lo cual, a mí me parece que, bueno, afirmarlo así a la ligera es estigmatizante hacia las personas de las poblaciones LGBTI+, porque ninguno de nosotros, yo pertenezco a las poblaciones LGBTI, desde hace 15 años me dedico al activismo LGBT, y desde el primer momento en que vimos que salió esta pseudo-organización, inmediatamente fuimos los primeros que nos posicionamos en contra, a denunciar las páginas y grupos en redes sociales que se dedicaban a querer vincularnos a la diversidad con la pedofilia, ¿no? Cuando los datos son tremendamente reveladores de todo lo contrario, ¿no? Más del 90%, 95% de los abusos hacia menores de edad son de personas heterosexuales, y sobre todo en el núcleo familiar. Y a veces uno pensaría, bueno, es que lo mando a la escuela, lo mando al fútbol, a la iglesia, a donde sea, y ahí van a abusar de él. No necesariamente, a veces son los abuelos, los tíos, los hermanos, los padres, las madres, ¿no? Que ni siquiera están, ¿cómo se llama? Ellos mismos
abriendo su homosexualidad como tal, ¿no? O sea, el lugar más inseguro para las mujeres y los niños en el mundo es su hogar. Así es. Los peores crímenes sociales ocurren adentro del hogar. Y yo de verdad te felicito y te pido que sigas levantando tu voz más fuerte para desligar que no tiene nada que ver la preferencia del género absolutamente con estas prácticas horribles, espantosas, degeneradas, sí, tal cual. Que van más allá de cualquier orientación. O sea, no tienen absolutamente nada que Sí. ver. El vulnerar a un menor es un pecado, es un crimen, es una aberración. Exacto. Entonces, gracias porque ese es el tipo de personas con las que a mí me gusta seguir adelante y vivir, ¿no? Que una cosa es una cosa y otra cosa muy diferente. Sí, y había otra cosa que también me llamó la atención respecto a la educación sexual. En infancia se mencionaba, bueno, es un niño de 5 años, capaz que no están pensando en otra cosa, ¿no? Sin embargo, yo tengo una posición totalmente diferente. Yo creo que enseñarles quizás a los niños, no, bueno, una educación específicamente para la edad que tiene, ayudaría mucho a reconocer dónde está el abuso, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era niño, íbamos a casa de eso es una anécdota personal. Íbamos a casa de un tío, tenía un amigo que le decía a mis primas, todas ellas niñas de 7, 8 años, venga, yo les voy a enseñar a manejar. Y lo subía a sus piernas, y ahí, según él, les estaba, aquí apriétale aquí el pedal, mira, y agarraba la pierna. Las niñas estaban muy felices porque decían, me está enseñando a manejar mi padrino, cuando era abuso sexual. Y las niñas no lo identificaban como tal. Pero, ¿no? ¿sabes qué? Que abrir ventanas de información a edad en donde el niño no tiene las herramientas para identificar. O sea, muchas personas adultas testifican haber sido abusadas. Aquí hay una cifra que maneja Carla de la Cuesta en sus conferencias. 80% de las víctimas de trata sexual recibieron abusos sexuales en la infancia. Entonces, muchos adultos reportan que hasta en la vida reconocen los abusos de la infancia porque no supieron nunca qué les sucedió. Y eso les permitió también vivir una vida funcional y libre de trauma. El trauma empezó cuando lo reconocieron porque lo vieron en el otro. Entonces, a mí se me hace una delgada línea y es un tema de discusión científica, ¿no? Porque creo que ni tú ni yo tenemos las herramientas psicológicas de desarrollo biológico y conductual para saber cuándo un ser humano está listo de conocer cuáles son las funciones de nuestras partes íntimas. Sí reconocerlas y sí, todos los programas que yo conozco que previenen el abuso sexual, nada más se enfocan en que el niño se defienda toda su integridad corporal y que sepa que su cuerpo no puede ser tocado por nadie. Pero las ventanas de información, yo no soy experta, me declaro ignorante en el tema, pero creo que también no se les deben de abrir, porque entonces les normalizamos algo que es totalmente inadecuado, ¿no? No sé si será que habría que debatirlo. Habría que debatir. Pero, y hay otra cosa que también me llamó la atención respecto a la explotación sexual. Si bien hay unas cifras terribles, graves, ¿no? Del tema de que las personas llegan a caer en estas redes de trata, ¿no? Donde hay siempre alguien que está explotando, está la víctima, ¿no? Que es contra su voluntad. Yo, por ejemplo, quiero dar una postura un poco diferente quizás, ¿no? Yo en mi tesis doctoral trabajé en un grupo de mujeres trans en Argentina, una cooperativa de vivienda de mujeres trans. La mayoría de ellas, si no es que el 90% o más, quizás, se dedicaban a esto que usted menciona como prostitución, que ellas lo dedicaban como trabajo sexual, ¿no? No sé, se dedicaban a esto justamente cuando yo dialogué con ellas, porque la estrategia de su vivienda era, bueno, quienes quieran seguirse dedicando a esto son libres de hacer lo que quieran con su cuerpo, aquí no hay una estructura de que viene y que explota a nadie, adelante. Pero quienes no querían hacerlo porque tenían la necesidad, pues salieron de sus pueblos y de sus ciudades
por la discriminación y llegaron a Buenos Aires a instalarse en una zona marginada, a ellas sí se les dio la opción de, bueno, si no quieres, bueno, a partir de que hay una ley de cupo trans en el Estado argentino, vamos a tratar de que consigas un empleo formal, un empleo digno, ¿no? de que termines la primaria, la secundaria, e incluso algunas llegaron a la universidad, ¿no? Eso fue una opción, pero también había quienes decían, a mí me gusta estar como estoy y adelante. Y es ¿no? ese 10%. Claro. Es que lo han estudiado las organizaciones. Es un 10% de personas en condición de prostitución que sí lo hacen voluntariamente. Pero yo te voy a decir los testimonios de las personas. Ya están tan lastimadas que ya no creen que son capaces de tener un trabajo que no sea tan indigno, ¿no? Y luego yo a las niñas las atiendo años y ya van muy bien y les consigo un trabajo en donde les van a pagar, porque ya les conseguimos un patrocinio para una carrera de estética y corte de pelo y demás, y se van en un salón trabajando, les van a dar por la jornada 350 pesos al día y con una costón se van a ganar mucho. Y como ya están acostumbradas a eso, pero luego les viene una zozobra que no te puedes imaginar, les vienen flashbacks, les viene todo. Tú me digas que lo hace por super gusto, pero la experiencia negativa, porque tú no sabes en 4 paredes, en un cuarto, con un cliente que puede estar drogado, alcoholizado, traumatizado, que vio pornografía todo el día, tu imaginación es el límite. Y voluntaria o involuntariamente a eso está expuesta la persona que vive la prostitución. Entonces, lo puede superar porque le gusta más el dinero y lo puede hacer de manera voluntaria, y es un 10% reconocible y válido, que le llaman trabajo sexual y están en todo su derecho. Pero yo a mis niñas les decía, aparte de tú salir de la prostitución tiene que salir de ti, porque tú mereces algo mucho más que exponerte a morirte de una enfermedad, de un abuso físico, de un asesinato, de tortura o de vejaciones que no se te van a olvidar nunca de tu vida. Sí, yo justamente quería terminar esa parte para decir como, bueno, justo hay esta cuestión de que está la trata de personas, que lo cual es totalmente deplorable, es horrible y es un crimen que hay que perseguirlo doble o triplemente, ¿no? Cuando quieran ejercerlo también de la otra manera, bueno, ese es como mencionaba, el otro 10% de personas que dicen, ese es mi trabajo y punto, ¿no? Porque lamentablemente, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, que se dedicaban a eso porque la discriminación estructural de la sociedad no las permitía integrarse al mercado laboral, no las permite integrarse. Que es esta mentalidad misógina y machista, claro, que la saca de la sociedad, ¿no? Que le dicen, es que tú eres un hombre con falda y tú no puedes estar aquí trabajando, yo no voy a trabajar con un hombre con falda. Entonces, ¿y qué te importa que puede ser el profesional más increíble que puedas haber tenido en una rama laboral? Así es, entonces, por ejemplo, en el caso de ellas es más común verlo, ¿no? Porque inclusive hasta el promedio de vida en América Latina de una mujer trans es de 35 años. Entonces, ya de ahí nos está hablando de justamente de la discriminación, el machismo estructural que hay en la sociedad, ¿no? Lo cual yo creo que es totalmente deplorable. O el tema de las mujeres de baja calidad también. Muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más quería terminar con esa parte para no alargarme tanto. Agradecido también de que la exposición fue muy reveladora, quizás para mucha gente muy fuerte, pero yo nada más quería puntualizar esas 3 cosas que me parece que, bueno, me llamó mucho la atención y que, bueno, nada más en eso como puntualizarlo y dejarlo un poco más claro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la última pregunta. Hola, bueno, yo pues soy médico, estuve en un diplomado sobre donación de órganos, a mí me gustaría ser donadora y vi algo que me llamó mucho la atención, esa parte del tráfico de órganos. Pues yo estoy del lado de las personas que necesitan un órgano de forma pues obviamente legal, y de todo el proceso. Conozco, el proceso para
poder trasplantar y donar un órgano pues es muy muy complejo, de tal forma de que inclusive hasta las personas que reciben un órgano ocupan un medicamento de por vida. Ese medicamento está registrado hasta al Centro Nacional de Trasplantes. Aquí mi duda pues sí es un foco de qué tan... La dinámica, ¿no? La dinámica del tráfico de órganos en México, porque pues precisamente es como todo un proceso, necesitan cirujanos, enfermeros. Bueno, en México todo esto. y en muchos lugares del mundo, el tema es que los tratantes de cualquier modalidad de trata no tienen ningún respeto de la vida humana. Entonces, ellos tienen las listas, generalmente son listas de gente de alto poder económico. Entonces, ellos van a buscar las características físicas y realizan un secuestro y un asignamiento en donde hay toda una infraestructura para realizar estos análisis y estos protocolos y los tipos de sangre, etc. Y entonces obviamente tienen que ser muchas personas a las que reclutan para poder obtener a lo mejor de todas esas un solo trasplante bien. Y son mecanismos millonarios. Sí, porque de hecho se requiere hasta un hospital completo, un equipo de aproximadamente Obviamente, 200 personas para que estén de acuerdo profesionales para este tipo de procesos. Claro. Pero se da y entonces para el trasplante de una persona que está ofreciendo $5 millones porque los tiene, ¿a ti qué te importa secuestrarte a 8 niños o 10 niños o 20 niños? Porque no tienen respeto por la vida humana. Entonces los tienen, les hacen todas las pruebas y los van desechando, ¿no? Ahora, también está la parte de los tejidos. Y entonces esos no son protocolos tan estrictos y también hay córneas y también hay muchas cosas. Entonces hay redes internacionales, porque a mí me tocó estar en conferencias internacionales en donde hay colectivos específicos para eso y son perseguidos. Y también me tocaba estar en foros de vientre subrogado y la discusión legal y la discusión ética de la subrogación de vientres. Claro que es altamente costoso, pero estamos hablando de delincuencia organizada transnacional. O sea, nosotros como que a veces no visibilizamos que si nosotros en hacer nuestras profesiones en el bien tenemos acceso a un montón de tecnología, ahora imagínate que el recurso no sea propio. Entonces puedes tener más que la infraestructura de 4 ángeles del Pedregal, porque la delincuencia tiene dinero para invertir en eso. Sí, pero en México se han pues sí, encontrado eso, porque al menos en México hay como 20 cirujanos especialistas en trasplantes. Y obviamente no va a llegar a las personas de bajos recursos, a los que están en la lista, que son personas que no tienen recursos para hacérselo. Solamente es para un mercado especial que tiene el dinero para pagar todo eso. Pero de que sí existe, sí existe. Eso es todo lo que te puedo contestar. Sí parece como surreal, pero sí existe. Y hay países en donde la impunidad está peor que en México y el levantamiento de criaturas es una cosa impresionante. Como el tema del chocolate, hay un video que se llama El lado oscuro del chocolate, está en YouTube. Todo el chocolate de las grandes marcas pues viene de la Costa de Marfil. Y hay una red de trata de niños porque son unos arbolitos de cacao así de este tamaño. Necesitan la manita de niño para que le den la vuelta a la fruta del cacao y se los importan del Cuerno de África y se los pasan a la Costa de Marfil a piscar el chocolate, y ese es el chocolate de las grandes marcas, ¿no? Y uno piensa que no es cierto, y claro que sí es cierto, porque ¿cuántos millones de millones tienen las chocolateras para seguir siendo inmunes a la justicia internacional? O sea, la delincuencia no tiene límites.
La delincuencia internacional tiene todo el dinero para hacer todo lo que quiera y para comprar a todas las leyes y seguir operando en impunidad. Y es lo mismo que con la trata sexual. Mientras haya demanda, pues va a haber quien se las ofrezca. Si hay demanda de las personas, pues va a haber quien se dé a la tarea de captar a las personas y ofrecerlas para el cliente. Porque ya no hay respeto por la vida, porque ya no hay respeto por la dignidad humana. A mí lo que sí se me hace bien ilógico es que todavía los cierren y los regresen a su casa. Eso yo creo que eso sí es ficticio, ¿no? Sí, porque para donar un órgano debe estar muerto. Pues, entonces, eso es lo poco que sé. Una pregunta más para ustedes de tiempo. En realidad no es pregunta, yo quiero agradecer que nos vuelva a hacer reflexionar. Hace rato mencionó lo relativo al chocolate alemán, pero hacernos reflexionar como consumidores, porque también detrás de un perfume de una marca cara, así le voy a denominar, también hay niños que son explotados. Recuerdo un documental de DW en donde una niña decía que ella odiaba el olor a jazmín porque precisamente no le permitía disfrutar de su infancia, porque tenía que trabajar para que la fragancia del jazmín pues es un insumo para los perfumes. Y también de cuestionarnos lo que compramos, nuestros zapatos, nuestra ropa, porque a veces lo mencionaba en una de sus diapositivas, este comercio por internet en algunas opciones que tenemos es increíblemente bajo el precio de una prenda o de cualquier producto. Alguien en ese proceso de producción pues está pagando el costo real de ese producto. Y por lo general es la mano esclava. Y entonces es otra vez reflexiona sobre lo que estás comprando y eso como quiera reflexionar. Cambiemos la fast fashion por la slow fashion. Hagamos reuniones donde intercambiemos ropa con nuestros amigos y conocidos y renovemos nuestros guardarropas en lugar de salir a comprar a las marcas de ropa rápida. Esa es una gran decisión y un pequeño granito de arena con el que podemos contribuir. Muchas gracias. Pues la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la especialidad en accesibilidad universal en arquitectura y la ciudad, otorga la presente constancia a la maestra Liliana Villegas Ramírez por el cumplimiento como conferencista en esta jornada de accesibilidad universal 2025D. Atentamente, Patria, Ciencia y Trabajo, 2025, 195 años de la sí, pero no lo logré. 195 años de la apertura del Instituto Literario en la ciudad de Toluca. Firma la doctora en diseño Elena Solano Meneses, coordinadora de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad. Toluca, México, octubre de 2025. Y como bien lo dije, tuvimos una jornada muy extenuante, muy fructífera, con muchos títulos, muchas recomendaciones diversas. Y pues bueno, la verdad es que todas tuvieron su rango de concienciación, de incentivar para que hagamos un mundo mejor, como lo mencionábamos, y pues agradecemos su amable presencia a todos y cada uno de los participantes. Doctora, panelistas, un placer, muchísimas gracias, estamos con ustedes, hasta luego.